Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de los Meetup de la comunidad de Microsoft Azure Panamá. El objetivo de la comunidad de Microsoft Azure Panamá es enseñar sobre las tecnologías o cosas que podemos hacer con las tecnologías de Azure. No importa si no eres de infraestructura, si eres de infraestructura, bien. Si eres de seguridad, tienes que saber de nube. De ahí nació una de las necesidades de la seguridad y la nube nació. Por eso, si eres desarrollador, tienes que saber de nube. Entonces, hoy en día todos tenemos que saber de IA, tienes que saber de nube, por supuesto. Y, y esta comunidad es gran parte, es parte del ecosistema de la Fundación Comunidad Dojo, que cambiamos vida por medio de la formación en tecnología y ciberseguridad. Siempre digo que voy a actualizar la diapositiva, nunca la actualizo. Pero ese es nuestro nuevo eslogan, cuyo nuestro objetivo de la fundación es ayudar a profesionales a que se desarrollen en áreas de tecnología y ciberseguridad. Dentro de esta dentro de la comunidad Dojo existe la subcomunidad de Dojo Cloud, cuyo objetivo es enseñar tecnologías de nube. Y esto nació cuando en sus inicios la Fundación Comunidad Dojo éramos solo ciberseguridad. Nos dimos cuenta que, ok, soy de ciberseguridad, pero debo saber de nube si quiero aplicar, ya sea defensivo u ofensivamente, ciberseguridad en la nube. Cada día que pasa, más implementaciones y cosas que se hacen en la nube. Entonces, esa es la importancia de saber nube. Uno de nuestros patrocinadores es, bueno, además de la Fundación Comunidad Dojo, de la comunidad de Microsoft Azure Panamá, es Host Digital Consulting, un partner de Microsoft ubicado en Estados Unidos. Si están buscando recursos en Latinoamérica, si saben de Azure, bien, hablen conmigo. Ustedes pueden ver, tienen que saber Azure e inglés. De hecho, si saben más inglés y Azure, se puede solucionar. Aquellos que son estudiantes, Microsoft tiene un programa llamado Microsoft Learn Student Ambassador, un programa cuyo objetivo es que los estudiantes, más allá del uso de las tecnologías Microsoft, de Microsoft y Microsoft Azure, es que hagan networking con otros estudiantes que tienen sus comunidades de Microsoft Learn Student Ambassador, tienen acceso a diferentes programas internos de Microsoft, descuentos en vouchers para exámenes, eh, posibilidad de, ya cuando pasen al mundo profesional, ser Microsoft MVP. No me dejen siendo el único Microsoft MVP de Panamá, que haya más gente. Entonces, y no solo de Panamá, pueden ser Microsoft MVP de cualquier país, aquellos que no nos acompañen desde Panamá. Pero este es un buen inicio para aquellos que son estudiantes. Y es importante, bueno, si la mayoría está aquí por mi top, en mi top estamos, yo vivo publicando, spameando, eh, charla de José, la publiqué como, no sé, como 6 correos mandé a la gente para que supieran que José iba a estar hablando del tema que tiene hoy. Igual también estamos en LinkedIn y por ahí estamos publicando también todos los eventos. Anuncios parroquiales para los que estén en Panamá o quieran ir a Panamá el 30-31 de julio, 1 de agosto. Tenemos la conferencia insigne de la Fundación Comunidad Dojo, DojoConf, donde se habla de seguridad ofensiva, defensiva, eh, todos los matices de colores, azul, rojo, púrpura, toda la gama de colores en tema de ciberseguridad. Entonces, ¿qué crees hacer el evento? Si vienen de otro país, incluso van, nos visitan, le dicen a José, José, yo vine al evento por ti. José no sé ni siquiera si va a hablar, pero él va a estar ahí. Sí sé que va a estar ahí, eso sí es importante. Entonces, más información en doyoconf.org, ahí pueden tener más información de la conferencia. Y si quieren unir a la comunidad, escríbame, Carlos, quiero hablar de algo. Carlos, quiero ayudarte a darle acceso a la gente que esté ingresando. Carlos, quiero ayudarte con las publicaciones en redes sociales. Hay mucho trabajo dentro de la comunidad. Eh, Ahí en las sombras siempre me está ayudando Juan José y Alexander. No nos vamos a molestar porque haya más voluntarios en la comunidad. Y esto va a ayudar a la larga a generar eventos de mayor impacto para todos. Ahora bien, hoy nos va a estar hablando José Navarro, José XXX Navarro.
eso es la primera tarea de OSINT, averiguar ese XXX. Nos va a estar hablando de un tema muy interesante porque hoy en día creemos que es configura tu configuración híbrida. No quiero dar muchos spoilers y ya te olvidas. No, no es tan sencillo. Ya van a ver por qué. Entonces, sin más, sí, adelante, pantalla y Perfecto, compártenos Carlos. tu saber. Muchísimas gracias por la introducción. Ya les comparto la pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando ya puedan ver? Veo tu presentación. Perfecto. Buenas noches a todos. Antes que nada, pues muy feliz de poder estar aquí. Primera vez en uno de los meetups de Microsoft Azure en Panamá. Y bueno, hoy vamos a ver un tema bastante interesante que pienso yo que es de actualidad. Dominio comprometido en nube expuesta, abuso de identidades híbridas en Azure Entra ID. Vamos a ver un tema interesante porque, como dice Carlos, muchas veces se piensa que tener un Entra ID, tener un Active Directory on-premise y vincularle solamente a hacer la configuración, conectarlos y eso es todo. Pero no, vamos a ver cómo esto puede llegar a derivar en caso de que no se configure bien, cómo esto, un ataque en Azure, disculpen, en Active Directory on-premise puede derivar en el pivoting y también compromiso de Azure Entra ID. Pues a ver, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es José Navarro, soy Penetration Tester en Red Team Operator, estoy especializado en algunos temas interesantes como Active Directory, aplicaciones web, redes Wi-Fi, entre otros. Cuento con algunas certificaciones como CPTS, CRTO, WPTX, entre otras, y he sido speaker en múltiples eventos de talla internacional como puede ser Besides Panamá, DoyoConf, PoundCR en Costa Rica y EcoParty en Argentina el año pasado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver primero qué es una identidad híbrida, vamos a hablar sobre el compromiso de Active Directory, cuál es la superficie de ataque, qué significa que alguien haya obtenido el rol de Domain Admin en un Active Directory. Luego vamos a ver sobre Azure Entra ID y Cloud Sync, cómo es la arquitectura técnica, cómo confían unos con los otros. Luego vamos a ver dos ataques bastante interesantes. Únicamente vamos a ver el concepto y la teoría. La parte práctica lo podemos dejar para un taller que se haga de forma presencial, donde hagamos en vivo estos dos ataques. Y por último, vamos a ver Ya tú la detección hablaste. y conclusiones. Ya está, ya me comprometí, un taller en sitio donde vayamos a realizar estos dos ataques. Y ya que hablaste tú también, Carlos, ¿qué tal si lo hacemos un Purple Team? Se realizan los ataques mientras podemos ver cómo es la detección de los mismos. Ya tú hablaste, Y, eso mismo y vamos a por hacer. último, esto, detección, conclusiones. Hablaremos cuáles son los mecanismos de detección y los controles defensivos ante estos ataques y otros ataques de pivoting entre Active Directory y Entra ID. Vale, primero tenemos que hablar del nuevo perímetro, la identidad. Antes de hablar sobre perímetros, Active Directory y Entra ID, pues tenemos que definir qué es la identidad. Cuando nos referimos a identidad, hablamos más que nada sobre aquellas características que nos permiten a nosotros diferenciarnos de otros objetos, otras cosas, otras personas, otros equipos, cualquier otro objeto. ¿Y qué nos permite la identidad? La identidad más que nada nos permite responder tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo puedo confirmar de que verdaderamente eres quien dice que eres? ¿Y qué puedes hacer? ¿A qué nos referimos con eso? Yo tengo una identidad. Vamos a poner el ejemplo en una compañía. Yo soy José Navarro. Claro, yo soy José Navarro, eso es quién soy. ¿Quién eres? Pues soy José Navarro. ¿Cómo puedo confirmar de que verdaderamente eres José Navarro? Pues, por ejemplo, con un documento de identidad. Este documento avala y confirma de que yo, quien porta este documento, realmente soy José Navarro. ¿Y qué puedo hacer? Pues dentro de una compañía, quizás en un ambiente de Entra ID, pues por mis labores de áreas tengo la oportunidad y tengo los permisos para modificar objetos, para crear archivos, para subir archivos, leer, eliminar, entre otros. Y prácticamente eso es mi identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo confirmo que verdaderamente soy quien digo ser? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer siendo yo? Ahora, ¿por qué decimos que la identidad es el nuevo perímetro? Pues por muchos años, hasta hace aproximadamente unos 6 años, diríamos que el firewall era el perímetro. El firewall separaba tu red interna del Internet público, que todos sabemos que es una locura. Ataques todos los días, que si bots haciendo scrapping, que si bots intentando ataques contra cualquier cosa que vean expuesta a Internet. Y el firewall era ese objeto que iba en medio de tu red interna y el Internet público, que te protegía hasta cierto punto, que te daba seguridad de que nadie iba a ingresar a tu red interna.
¿Y por qué digo que hasta hace más o menos unos 6 años? Porque hace 6 años y un mes, 2 meses, un poquito más, pues comenzó la pandemia del COVID-19. Y antes de la pandemia del COVID-19, el trabajo remoto no era tan popular, por lo que teníamos que obligatoriamente ir hacia una oficina para poder trabajar. Y en esta oficina que teníamos, pues teníamos los equipos, teníamos servidores, teníamos servicios internos, por lo que teníamos que ir a la oficina para poder trabajar y poder interactuar con aquellos servicios internos. Eso antes de la pandemia. Pues esta pandemia nos obligó a tener que buscar una manera de poder trabajar de una forma remota. ¿Y qué se creó, bueno, o qué se implementó en ese tiempo para poder suplir esa necesidad? Pues comenzamos a integrar temas de conexiones remotas, conexiones por RDP, por VPN, que si SSH, WinRM, entre otros. También los modelos de software as a service, muchos servicios en línea, Microsoft Teams, otros servicios que no son de Microsoft también. Y el cloud. El cloud ingresó muy rápido desde que inició la pandemia y cada día se ve más que las empresas están migrando sus infraestructuras que tenían en premisa hacia infraestructura cloud. Y esto no fue porque hicieron, sino que por la necesidad de tener el teletrabajo, ya que no se podía, no teníamos la facilidad de ir todos los días a una oficina, pues se tuvo que buscar de una forma rápida la manera de integrar aquellas tecnologías que permitieran el trabajo remoto con aquellas tecnologías que teníamos en sitio. Pues, ¿qué significó esto? Que ya el firewall no era suficiente. Ya aquel firewall que protegía la red interna del Internet público ya no era suficiente para proteger todo lo que teníamos. O sea, ahora teníamos múltiples servidores VPN, configuraciones por ejemplo, VPNs, cloud, que nos permitían software as a service. Y no siempre a todas estas cosas, no siempre podemos ponerle un firewall por delante. No siempre a estos activos se le puede poner un firewall porque uno, puede llegar a ser muy caro, dos, a veces no llegaría a tener sentido y tres, muchas veces no podemos por temas de que no son servicios controlados por nosotros. Y aquí es donde entra la identidad como un nuevo perímetro. Ya que yo no puedo poner un firewall por delante, pues yo sí me puedo asegurar que quien quiere entrar es realmente quien dice ser y tiene permiso para entrar. Pero ¿cuál es el tema con la identidad? Que para poder acceder necesitas sí o sí autenticarte contra un proveedor de identidad. Y aquí viene el primer concepto que quiero que se queden. Quien controla el proveedor de identidad controla absolutamente todo lo relacionado a la identidad y a los accesos. Y por esto es que entra el modelo de Zero Trust. El modelo de Zero Trust asume de que ninguna red es segura, ninguna red es de confianza. Zero Trust dice que sea donde sea que vayas, pues estás siendo objeto de un ataque o eres el objeto que alguien quiere obtener. Por lo que el modelo de Zero Trust te pide o te profesa de que cada solicitud que vayas a realizar se valide constantemente. Que cada vez que vayas a realizar algo, pues te toque identificarte y mostrar de nuevo quién eres, confirmar que realmente eres quien dice ser y validar de que lo que quieres hacer está dentro de las posibilidades y los permisos que han sido otorgados a tu persona. Pero como les mencioné anteriormente, Zero Trust de igual manera también tiene que autenticarse contra un proveedor de identidad, por lo que regresamos al punto anterior. Quien controla el proveedor de identidad controla absolutamente todo. Y aquí es donde Zero Trust falla. ¿Cuáles son algunos planos de identidad? Tenemos Active Directory On-Premise. Esto se utilizaba, bueno, al día de hoy se sigue utilizando, pero se utilizaba mucho más antes de pandemia, donde las organizaciones tenían un servidor, un controlador de dominio, quien era quien realizaba toda la autenticación. También tenemos ahora Azure Entra ID, que antes se llamaba Azure Active Directory. Esto es un Active Directory como un software as a service, es decir, en la nube. También tenemos algunos tokens OAuth y aplicaciones OAuth registradas. Tokens que nos permiten con un solo inicio de sesión autenticarnos a través de múltiples aplicaciones, como el ejemplo de Microsoft 365 y los distintos servicios de software as a service. Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote, entre muchos otros servicios de Microsoft. Todo esto funcionan con OAuth, una sola autenticación. En realidad, autenticas una vez y esto te permite acceder a las distintas aplicaciones. Vale, entonces, ¿qué es una identidad híbrida? Cuando hablamos de identidades híbridas, ya mencionamos que tenemos el ejemplo de identidades locales, como puede ser un Active Directory on-premise, donde tienes un controlador de dominio dentro de una red interna,
y cada dispositivo que esté enrolado, esté ingresado a este Active Directory, necesita sí o sí autenticarse a este controlador de dominio para acceder a los distintos servicios que hay expuestos de manera local, es decir, dentro de la red interna. Llámese un servidor de archivos expuesto a través de SMB, una base de datos, algún servicio web, entre otros. Todo esto funcionando dentro de una red local, una red interna. Por eso lo llamamos una identidad en local. Pero por la necesidad que hubo, teniendo como ejemplo el tema de la pandemia, hubo que migrar aquel proveedor de identidad a la nube, que es lo que conocemos como Azure Entra ID a día de hoy. Por lo que, ¿qué sería una identidad híbrida? Pues una identidad híbrida sería combinar aquella identidad local, como es un Active Directory on-premise, junto con un proveedor de identidad en cloud, como puede ser Entra ID. ¿Cómo se hace esta conexión? Pues esta conexión se hace a través de Azure AD Connect, que es un conector que nos permite sincronizar nuestro Active Directory en premisa, es decir, un ADDS, Active Directory Domain Services, con un Azure Entra ID. Y una vez hacemos esta conexión, permitimos de que los usuarios del Azure, del Active Directory on-premise, disculpen, puedan acceder a ciertas aplicaciones, ya sea software as a service como Microsoft 365. Recapitulando un poco, tenemos un ADDS, Active Directory Domain Services, que es un servicio de directorio en premisa, en local, que nos permite gestionar usuarios, grupos, GPOs, equipos, entre otros. Tenemos un sincronizador como puede ser Cloud Sync, aunque también hay otras opciones, que es un agente que va a sincronizar las identidades desde el Active Directory on-premise hacia Entra ID. Y esto muchas veces, si no se realiza de forma correcta, incluye Password Hash Sync, que más tarde hablaremos de qué es esto y cómo puede ser explotado. Y también tenemos Azure Entra ID, que es un proveedor de identidad en cloud, y este funciona a través de Token OAuth, que nos permiten acceder a Microsoft 365, Azure y otras aplicaciones de software as a service únicamente con una sola identidad, con un solo inicio de sesión, por decirlo de esa forma. Ahora, regresando a Active Directory on-premise, ¿qué significa obtener domain admin? Como dijimos en la primera, segunda, en la tercera diapositiva, quien controla el proveedor de identidad controla absolutamente todo lo relacionado a la misma. Por lo que el hecho de que alguien obtenga domain admin es el privilegio más alto o el rol más alto que puede obtener alguna identidad dentro de un directorio activo. Esto significa de que tienes el control de absolutamente todo lo relacionado a este directorio activo. ¿Qué se incluye esto? Por ejemplo, se incluye el control del domain controller, acceso total al controlador de dominio. Teniendo esto, puedes hacer ataques como DSSync y un DOM del NTDS.dit que te permitirían a ti obtener las contraseñas de todos, absolutamente todos los usuarios de este Active Directory on-premise. Obviamente en cifrado a través de un hash NTLM, pero puedes obtener estas contraseñas de todos los usuarios. Y teniendo este hash NTLM, pudieras autenticarse incluso sin necesidad de romperlo. Adicionalmente, pues puedes crear tickets de Kerberos, tickets como el Golden Ticket o el Silver Ticket, que te permitirían a ti autenticarte en nombre de otro usuario solamente por forjar el ticket en nombre de ese usuario. Además, pues puedes resetear contraseñas como tú quieras. Puedes modificar las credenciales de cualquier cuenta o cualquier usuario del dominio, incluyendo algunas cuentas de servicios como se ven comúnmente. Tienes la posibilidad de modificar todo a tu gusto. También puedes controlar las identidades. Puedes crear, modificar y deshabilitar cuentas. Puedes agregar privilegios, incluso puedes añadir miembros a algunos grupos privilegiados y críticos, como pueden ser Enterprise Admins o también Domain Admin. Y en caso de que este Azure, de este Active Directory en premisa, esté conectado con Azure Entra ID, pues muy probablemente si tienes Domain Admin puedas saltar a Azure Entra ID y puedas obtener todo lo que tú quieras, además en este dominio como un software as a service. ¿Cuál es la superficie de ataque en un entorno de identidades híbridas? Pues, como les mencioné, el conector que realiza esto muchas veces es Azure AD Connect. Y este Azure AD Connect pues, está formado por algunos otros componentes que pueden ser también susceptibles a ataques. Tenemos Cloud Sync Agent, que es un agente ligero y este cuenta con una cuenta privilegiada que se llama Prof Agent MCA, que es el que vamos a ver como siguiente. Y este agente Cloud Sync Agent es quien se encarga de sincronizar todo entre Active Directory en premisa y Azure Entra ID. Tenemos también la cuenta Prof Agent MCA,
que esta es la cuenta de servicio que se administra por un grupo de alto privilegio. Y esta cuenta tiene prácticamente los mismos roles que tiene un administrador de dominio. Este es quien hace todas las modificaciones y la obtención de los datos necesarios para poder realizar la sincronización. También, si tienes el acceso y tienes el acceso privilegiado en Active Directory, puedes obtener OAuth, puedes registrar aplicaciones, registrar algunas cuentas de servicio, incluso brindarles permisos a aquellas cuentas. Y también, pues, teniendo control del directorio activo total, pues puedes acceder a las sesiones, puedes obtener Access Token de OAuth, puedes obtener Refresh Tokens o incluso puedes conseguir PRTs, que significa Primary Refresh Token, y es, por así decirlo, lo más importante de una sesión en Entra ID. El que tiene este PRT prácticamente tiene control de toda esa sesión. Y todo esto son componentes de Azure AD Connect, quien es el motor de sincronización, es un servicio que se ejecuta como system dentro de un controlador de dominio o cualquier otro servidor dentro del Active Directory, y este es quien realiza toda la sincronización e incluso almacena credenciales. Por lo que la superficie de ataque cuando se tienen identidades híbridas es bastante amplia. Vale, teniendo en cuenta esto, ¿cómo Azure confía en un Active Directory on-premise? Cuando se vincula un Active Directory on-premise con un Azure Entra ID y no se realizan las configuraciones necesarias, Azure confía al 100% en este Active Directory on-premise e incluso brinda algunas características como puede ser Password Hash Sync. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Password Hash Sync y por qué lo mencioné anteriormente como algo potencialmente peligroso? Pues Password Hash Sync no es más que aquella función que permite que los hashes de contraseñas de Active Directory on-premise se sincronicen hacia Entra ID. ¿Qué significa esto? De que si yo modifico una contraseña de algún usuario en Active Directory, esta también se va a modificar en Azure. Y Azure pues realizará la autenticación utilizando los hashes modificados. Esto quiere decir, como les dije, que si un atacante modifica una contraseña de algún usuario en Active Directory en premisa, Azure la va a aceptar en el próximo ciclo de sincronización, que ocurre aproximadamente cada 2 minutos por defecto. También la sincronización de los atributos. Esto quiere decir que cuando se hagan cambios en los atributos de los usuarios, estos se van a propagar automáticamente incluso en Active Directory de Azure. Este trozo implícito, ¿qué significa? Que Azure no puede distinguir, no tiene forma de distinguir si un cambio que se haga es legítimo o malicioso. Cada vez que ocurre la sincronización entre Active Directory on-premise y Azure Entra ID, ocurre la sincronización, pero Azure no tiene forma de decir si los cambios que se van a realizar en este ciclo de sincronización son maliciosos o no. También el agente de sincronización, como vimos anteriormente, pues tiene privilegios casi equivalentes a un administrador global de un tenant. Es decir, tiene privilegios casi máximos. Y la ventana de ataque principal es el ciclo de sincronización, que ocurre cada 2 minutos, lo que quiere decir que los cambios que ellos realicen en menos de 2 minutos se van a ver reflejados en Azure Entra ID de la misma forma. Por lo que, ¿cuál es el attack path? ¿Cuál es el camino que sigue un atacante cuando quiere saltar normalmente de un Active Directory on-premise a un Entra ID, es decir, a la nube? Pues primero, él busca el compromiso del controlador de dominio, es decir, quiere convertirse en domain admin. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de distintas técnicas, ya esto es pentesting o técnicas de Active Directory, como puede ser un DC Sync, es decir, sincronizar, de hacerle pensar al controlador de dominio de que tú también eres un controlador de dominio y que te comparta la base de datos de contraseña. Esto es un DC Sync attack. También tenemos ataques como PassDhash, donde tú le compartes al controlador de dominio un hash NTLM de versión 1 válido. Por eso mencionaba que teniendo estos hashes puedes autenticarte como cualquier usuario y el controlador de dominio te lo va a aceptar. También tenemos explotación de otras técnicas como Kerberos Roasting, que Kerberos Roasting lo que hace es prácticamente obtener tickets de Kerberos que hayan sido almacenados para una cuenta de servicio, o incluso la explotación directa del controlador de dominio. Si, por ejemplo, tuviste por alguna razón acceso no privilegiado, pues explotando alguna vulnerabilidad del mismo, pues puedes obtener privilegios máximos en el controlador de dominio. Ya una vez tienes domain admin, ¿qué quieres hacer? Pues quieres identificar y quieres enumerar si la infraestructura que comprometiste es híbrida o es únicamente en premisa. Vas a buscar el agente de Azure AD Connect, también vas a buscar en caso de que no haya, pues un Cloud Sync Agent, y de ser posible vas a querer extraer las credenciales del agente de sincronización. Si lograste esto, pues vas a querer abusar de la identidad.
Puedes modificar algunas cuentas sincronizadas, puedes resetear contraseñas o incluso puedes inyectar atributos maliciosos como roles y cambios en los roles y grupos que se van a propagar a la nube. Si lograste hacer esto, pues ya tienes acceso prácticamente a Azure Entra ID. Puedes autenticarte con alguna de las identidades que hayas comprometido y ya una vez te autenticas, pues obtienes los Access Tokens y los Refresh Tokens que son 100% legítimos. Y ya por último, pues normalmente después de realizar un ataque buscas establecer persistencia, por lo que buscaría forma de acceder a 365, a los portales de Azure y otros software as a service y registrar incluso aplicaciones OAuth para así tener persistencia silenciosa a largo plazo. Por lo que vamos a hablar sobre nuestro primer ataque, Pass the Cookie. ¿Qué nos permite Pass the Cookie? Al obtener un acceso cloud sin una contraseña e incluso saltando el MFA. ¿Cuál es el objetivo del ataque Pass the Cookie? Pues este ataque busca demostrar cómo una sesión activa en un navegador que pueda ser comprometido permite el acceso completo a los servicios cloud sin necesidad de contraseñas y sin necesidad de MFA. Cuando un usuario se autentica contra Azure, pues el navegador almacena, si el usuario pone que no quiero tener que iniciar sesión a cada rato, quiero guardar los datos, pues el navegador almacena las cookies de sesión y los tokens de OAuth localmente. Y estos tokens, pues son los que tienen el Bearer Token. Y quien posee el Bearer Token tiene acceso a estas sesiones de Azure. ¿Qué herramientas se utilizan? Pues puedes utilizar Mimikatz para obtener las cookies y las herramientas de desarrollador en algún navegador para poder saltar e integrar estas cookies al navegador. ¿Cuál es la anatomía del pass de cookie? Pues normalmente la anatomía del pass de cookie es primero comprometer alguna estación de trabajo. Si eres ya domain admin, si tienes el rol de administrador, pues prácticamente puedes conectarte a cualquier equipo, cualquier equipo dentro de la organización que esté asociado al Active Directory. Por lo que simplemente te autenticas con las credenciales administrativas o las credenciales que tienen administrador de dominio, el rol, pues ya con esto te puedes autenticar y comprometer ese equipo. Una vez lo comprometes, si identifica que este equipo tiene la sesión activa en Azure o en Entra ID, simplemente robas las cookies utilizando Mimikatz, extrayéndolos los secretos, y una vez tienes estas cookies, las reutilizas, le importas a tu navegador y ya con eso tienes el acceso a la nube. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos primero el STS Auth, que es una cookie de sesión de Azure que mantiene la sesión por varias horas. También en caso de que haya ST Auth Persistent, pues esto es una cookie persistente que es válida por algunos días, incluso semanas. También en caso de que se encuentre un refresh token, ya que este refresh token nos permite generar nuevos accesos, es decir, nuevos tokens de acceso, access tokens, o el PRT, que es el Primary Refresh Tokens, y este es el token más valioso en el ecosistema de Azure, ya que teniendo este token yo pudiera solicitar otros tokens. En muy alto nivel, comparando Azure Entra ID con Active Directory On-Premise, un PRT es prácticamente como un TGT, un Ticket Granting Ticket, que es un ticket que te permite solicitar otros tickets para acceder a otros servicios. ¿Por qué funciona? Pues más que nada esto funciona porque Azure le da ciclo de vida a cada uno de los tokens. Y al momento de iniciar sesión, el usuario usa MFA. Claro, porque el MFA protege el login. Protege de que tú no te autentiques hacia Azure sin necesidad de completar este segundo factor de autenticación. Pero lo que no protege el MFA es la sesión. Por lo que una vez ya te autenticaste, ya una vez pasaste el MFA, esta sesión es completamente válida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se obtienen al realizar este ataque? Pues Access Tokens, que normalmente estos Access Tokens son de corta duración, son JWT de corta duración, y estos permiten acceso a algunas APIs o algunos servicios directamente. Y estos no requieren reautenticarte para poder utilizarlo. También podemos obtener Refresh Tokens, que son algunos tokens de más larga duración, y estos nos permiten obtener nuevos Access Tokens incluso cuando los Access Tokens hayan sido revocados. Siempre y cuando un refresh token no haya sido revocado, este refresh token es válido y puedes solicitar cuantos tokens quieras, tokens de acceso. También tenemos el PRT, que es el Primary Refresh Tokens. Este token se almacena a nivel de dispositivo y permite el single sign-on en prácticamente todos los servicios de Microsoft. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Por qué funciona? Como les expliqué, el MFA únicamente se evalúa al momento de iniciar sesión. Ya una vez los tokens se emiten y se almacenan, ya el MFA no es necesario. Por lo que si alguien se roba el token, ya tiene prácticamente la sesión completa.
¿Cuál es el impacto del session hijacking? Es decir, porque el pass de cookie hasta cierto punto es un session hijacking. ¿Cuál es el impacto de esto? Pues teniendo una sesión válida que hayas robado, tienes acceso prácticamente a todo el ecosistema de Microsoft. ¿Por qué? Porque tienes acceso a los Outlook, tienes acceso a los correos, Microsoft Teams, a los portales de Azure. En caso de que la cuenta tenga los roles, pues puedes obtener y ver temas de las suscripciones, máquinas virtual, key vaults, storage accounts, los secretos, entre otros. Y también obtienes acceso al SharePoint y OneDrive, que normalmente se utilizan para guardar y almacenar documentos de forma, documentos que pueden llegar a ser sensibles y se almacenan de forma masiva. El segundo ataque, Cloud Sync Abuse, abusando la confianza híbrida. Aquí es lo que mencionaba, que donde estaba el mayor peligro cuando se sincroniza un Active Directory en premisa con un Active Directory de Azure y no se configura correctamente. Aquí es donde está el mayor problema. ¿Qué es lo que realiza este ataque? Pocas palabras, este ataque demuestra de que si alguien compromete un Active Directory en premisa y realiza cambios en el mismo, automáticamente cuando se haga la sincronización, pues también estos cambios se van a ver reflejados en el Entra ID. ¿Cómo funciona Cloud Sync? ¿Cómo es la arquitectura técnica? Como les mencioné, muy similar a la de Connect. Esto funciona con un agente de Cloud Sync, que es un servicio que va en un servidor dentro del Active Directory. Es un servicio de Windows que se ejecuta con los privilegios de System y este se comunica con Entra ID a través de conexiones HTTPS. Este también tiene la cuenta Prof Agent MCA, que es una cuenta de servicio administrada y tiene altos privilegios. Y este es quien autentica a la gente en Azure. Además, este realiza la sincronización de las unidades organizacionales que estén sincronizadas junto con los hashes de todas las contraseñas, como les mencioné anteriormente. Los hashes de TLM se sincronizan automáticamente a Entra ID y esto habilita la autenticación de la nube. Pues, ¿cuál es el impacto de esto? El flujo del ataque normal y el impacto que tienen empieza normalmente por el compromiso de un controlador de dominio dentro de un Active Directory en premisa. Una vez se obtiene el rol de administrador de dominio, tenemos acceso a la infraestructura de Cloud Sync. Estando aquí, pues tienes distintas opciones. Sabiendo de que las cuentas, cada vez que se hace una modificación en alguna contraseña, esta automáticamente se sincroniza a Entra ID. Sabiendo esto, algo que se puede hacer es dompear todas las credenciales de un controlador de dominio, intentar craquear estas credenciales de forma offline con ataques de fuerza bruta, ya sea, por ejemplo, con herramientas como John the Ripper y Hashcat, intentar craquear y en caso tal de que se consiga craquear alguna contraseña, teniéndola en texto claro, ya con esto podemos irnos y autenticarnos en Active Directory. El tema es que tenemos MFA. El MFA es nuestro mayor enemigo en este caso. Por lo que la siguiente opción, la siguiente alternativa, es simplemente modificar alguna contraseña de alguna cuenta privilegiada. Una vez se modifican esto o una vez realizamos alguna modificación a cualquier propiedad de alguna cuenta en Active Directory on-premise, tenemos que esperar, por defecto son 2 minutos cuando se realiza la sincronización, por lo que esperaríamos a que se realice esta sincronización y una vez se haga esto, ya tendríamos acceso exitoso con las credenciales que modificamos al tenant de Entra ID. ¿Y qué puede hacer un atacante que obtenga estos accesos? Pues puede resetear contraseñas de cloud, pues puede resetear contraseñas de algunos usuarios como Global Admins, Exchange Admin, SharePoint Admins, entre otros. También puede modificar identidades, acceder a otros servicios cloud como pueden ser las suscripciones de Azure, los storage, function applications, entre otros, y puede realizar un pivoting mucho más silencioso, ya que al hacer este movimiento, si las credenciales son válidas, pues no generarían muchas alertas de autenticación. Detección y defensa. ¿Cómo podemos detectar esto? Pues si hablamos de Active Directory on-premise, tenemos algunas soluciones como puede ser Defender for Identity. Defender for Identity nos permitiría detectar ataques como DSSync, ataques como passwdhash o incluso modificaciones anómalas en las cuentas. También tenemos el monitoreo de las sincronizaciones. Si se hace, por ejemplo, un reset masivo de contraseñas en alguna cuenta de la sincronización, pues esto puede levantar alertas también. El hardening, realizar un hardening bastante bueno a los agentes, limita mucho el acceso al servidor de Cloud Sync. Y también es importante que se audite regularmente la cuenta de Prof Agent MCA. ¿Cómo podemos ver esto a nivel de Entra ID? Pues primero, Conditional Access. Las políticas de acceso condicional
donde en el contexto de la autenticación y basado en el cumplimiento del dispositivo, permite el acceso o no. También algunos risky sign-ins, que lo que hacen es prácticamente con Identity Protection, detecta si hay anomalías o hay algún token sospechoso. Algunas otras técnicas como el Token Protection, que permite revocar tokens en tiempo real. Y también el OAuth App Governance, como mencioné, una de las formas donde cómo se establecen persistencia en Entra ID es a través de creaciones de aplicaciones OAuth. Pues es recomendable que esto se audite regularmente para evitar de que se creen aplicaciones y que hayan establecido persistencia a través de este mecanismo. Ya para acabar, pues es importante mencionar que una vez se mantiene una identidad híbrida, el dominio es la nube y la nube es el dominio. Ambos confían uno al otro si no se configuran de forma correcta, por lo que una identidad híbrida puede ampliar mucho más la superficie de ataque. Si se obtiene un ataque en Active Directory on-premise, es muy sencillo, como les mencioné con alguna de las técnicas, saltar y poder obtener el compromiso también del Active Directory en Azure, el Azure Entra ID. Muchas veces tener el rol de Domain Admin en un Active Directory on-premise implica el potencial compromiso en cloud. Como les mencioné, si esto se hace de forma, si no se configura bien la seguridad entre un Active Directory on-premise sincronizado con un Entra ID, pues hay mucha confianza de forma implícita. Por lo que este modelo híbrido convierte el control sobre Active Directory en control sobre Entra ID, por lo que no hay que directamente explotar Azure. Y esto nos permite también saber, como les mencioné al principio de la sesión, que la identidad es el nuevo perímetro. Zero Trust. Tenemos que tener visibilidad total de ser posible y integrar estas soluciones, como puede ser Active Directory on-premise con Active Directory y Cloud, de una forma segura, donde se revoquen los permisos que tengan que revocarse y las propiedades que tengan que revocarse, y que así no sea tan sencillo realizar un pivoting entre Active Directory on-premise y Azure Entra ID. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Cool. Gracias, José. Entonces, vamos a ver por ahí. ¿Qué tipos de ataques serían propios de un Entra ID o sobre recursos en la nube de Azure? Lo más típico, ataques de phishing. Tenemos ataques ahora mismo, como pueden ser ataques adversary in the middle, donde incluso nos permiten ver, el atacante nos permite ver una pantalla de MFA y tú pensando que es una autenticación real, pues incluso pones tu MFA y ya a través de esto tienen una sesión válida. Obtienen un PRT válido, un access token, el refresh token y el PRT válido de una autenticación a nivel de Entra ID, por lo que este ataque sería propio directamente sobre recursos en la nube de Azure. Un ataque de phishing, dirigido ya bastante, un ataque de ingeniería social mucho más sofisticado, por ejemplo. Sí, y en cuanto a, ahí para aportar un poquito, en Ujú. cuanto a las vulnerabilidades, sí han habido vulnerabilidades de Entra ID, pero normalmente cuando sale la noticia es porque ya la solucionaron. Y nosotros como usuarios de esa herramienta de autenticación no hacemos nada, simplemente la tenemos ahí y ya. Esperar el parche. Y esperar, no, y que normalmente cuando sale la noticia ya hicieron la implementación del parche. Y bueno, ataques sobre recursos, eso sí es muy amplio. Punto de vista de Ujú. identidad, en Azure, en toda la infraestructura de Azure, en todo el ecosistema de Azure, si es identidad, al final te vas a Entra ID. Es lo mismo. Ujú. Ahí están las joyas de la corona. Igual que en 365, el correo electrónico es a Entra ID, que es donde te vas a autenticar al final. Otras preguntas, dudas, inquietudes, preguntas difíciles para José Navarro. Mientras tanto, yo les comparto el link de la documentación para buenas prácticas de seguridad de Entra ID. Ya José nos estuvo comentando algunas recomendaciones y buenas prácticas que tienen que implementarse y tienen su documentación oficial. Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud que tenga la audiencia?
Bien, aquí felicidades por ahí. Gracias. Y quedamos pendientes de una segunda parte de esta charla donde vayamos a realizar los ataques y simultáneamente hacer las demos de cómo se ven las detecciones sobre esta misma. Que el laboratorio sea virtual, dice mi hermano Sebastián. Un saludo hasta Buenos Aires a Sebastián. Podemos intentarlo. ¿Quién quita? Sí, sí, vamos a intentarlo. Ahí vamos a evaluar la logística y les hacemos llegar. ¿Cuál es el vector inicial más común para comprometer un dominio on-premise antes de pivotar a Entra ID? Esta es una muy buena pregunta. Hablamos mucho de Entra ID, hablamos mucho de temas de software as a service, pero estamos dejando de lado el Active Directory on-premise. Pues, ¿cuál es el vector de ataque inicial más común? Pues por lo general es malware. Compromiso a través de malware que permita acceso a algún dispositivo dentro que esté dentro del tenant del tenant de Active Directory en premisa, y ya de ahí pues inician toda la serie de ataques como un reconocimiento inicial, movimientos laterales, movimientos verticales, escalado de privilegios, saltar entre cuentas, y más que nada es eso. El tema es que en el momento que alguien tiene acceso a un equipo dentro del tenant o dentro de Active Directory on-premise, pues ya las posibilidades son infinitas, porque prácticamente tienes visibilidad de todos los usuarios, todos los equipos, incluso algunas propiedades de seguridad dentro del mismo Active Directory, por lo que ya con eso, teniendo un acceso inicial a uno de los equipos, teniendo ejecución de comandos dentro de uno de los equipos, ya de ahí pueden derivar muchos otros ataques dentro de Active Directory. ¿Qué tan comunes son los ataques Azure on-premise híbridos hoy en día? Pues la verdad son bastante comunes porque, como mencioné, muchas organizaciones utilizaban Active Directory en premisa desde ya hace muchos años. Y la necesidad de migrar algunos recursos o algunos servicios a la nube, pues los ha obligado también hasta cierto punto a vincular estos Active Directory con los servicios de Entra ID. Por lo que en un ejercicio de Red Team, por ejemplo, no solamente nos quedaríamos con el Active Directory. Si este ya está vinculado a un Entra ID, en Red Team lo que queremos es ver qué tanto impacto podemos lograr, por lo que quien dice que no podemos saltar hacia ese Entra ID y obtener mayor impacto sobre la infraestructura de la organización. Por lo que en verdad es bastante común, más que nada por esa combinación que tienen las organizaciones de su Active Directory que tenían desde hace muchos años con la solución de Entra ID e integrándolos. Más que nada es eso. Pero sí son Sí, bastante además de que el comunes. punto de vista funcional, esa integración híbrida viene porque tienes a tu usuario final que tiene sus credenciales de Windows. Queremos que use esas mismas credenciales para autenticarse en Office 365. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esa sincronización. O la computadora unida al dominio, queremos conectarlas con Intune, el MDM de Microsoft. Entonces, también necesitas esa configuración híbrida. Entonces, por ahí viene. Buenas prácticas. El administrador de nube, el Global Administrator, no es el controlador de dominio. Es un usuario nativo de nube para evitar este tipo de ataques. Igual que el usuario controlador de dominio no está sincronizado en la nube, existe solo en premisa. Entonces, los usuarios poderosos normalmente los dejamos separados. Hoy en día es muy común los entornos híbridos porque además, teniendo estos entornos híbridos, con Entra ID, yo puedo usar Entra ID para autenticarme en Salesforce, Hotspot, cualquier herramienta, hay como 5.000, GitHub, miles de herramientas de terceros usando Single Sign-On, porque con todo y eso que José nos mostró el lado oscuro, con todo y eso sigue siendo más seguro usar Single Sign-On que los usuarios tengan 200 contraseñas, que al final es la misma contraseña, pero en 200 plataformas. Sí, y eso es así, Reducimos es eso, así. se reduce más la superficie de ataque usando Single Sign-On que dejar que tenga contraseña en cada sistema. Entonces, el uso de autenticación híbrida va a seguir, digo yo en medio de mi ignorancia, va a seguir existiendo por un buen tiempo. Mientras haya oficinas donde uno vaya y tenga controlador de dominio, vamos a Así seguir es. utilizando la autenticación híbrida. Ojo, y hablamos fue de Entra ID porque esta es la comunidad de Microsoft. Pero hay otra herramienta llamada Okta, que también todo lo que acaba de decir José, Ujú. también se puede hacer.
Son las herramientas más grandes que existen de temas de autenticación en la nube. Ujú. Eh, por ahí pusieron, puedes mencionar algunos atributos maliciosos, me refiero a los que se pueden inyectar en las modificaciones de cuenta para que luego sean sincronizados con Entra ID. Claro, algunos atributos que se pueden modificar pueden ser, por ejemplo, el user principal name, es decir, el nombre de usuario de aquel usuario que vamos a modificar. U otro también bastante importante, las GPOs y los grupos. Añadir un usuario a algún grupo en específico, algún grupo privilegiado que esté vinculado y esté sincronizado también, porque no siempre los grupos están sincronizados correctamente a Entra ID. Yo lo pudiera añadir a un grupo que sí esté sincronizado y al añadirlo a este grupo, al momento de que se haga la sincronización, pues también se modifican los parámetros como la contraseña hasheada y esto seguiría también al Entra ID. Sí, por ahí Rolando hace un aporte. Ujú. Primero, que buena charla, interesante tema, que la detección se puede Gracias. realizar usando reglas de KQL en Defender for Cloud o Entra ID y se puede chequear cualquier escenario. Y sí, es así, tú haces las reglas de KQL, lo Ujú. agregas a tu Sentinel, a tu SOAR 100 y bueno, puede tomar incluso acciones automatizadas. Correcto. Si algo pasa y si hay una cuenta que estaba aquí y ahora se conectó desde acá, mata esta sesión, por ejemplo. Sí. Así es. Rolando, si quieres hacer una charla de lo que dijiste, podemos, contáctame y Bienvenido. ahí hablamos y te ayudo incluso a montar el laboratorio si lo necesitas para hacer ese demo. Por ahí, otra pregunta. Cuando mencionas malware como vector más común, ¿te refieres a un malware en algún endpoint? Por ejemplo, un endpoint que está comprometido, desde Ujú. allí ocurren movimientos laterales. Correcto, más que nada es eso. Ese es el tema. Estos malware hoy en día en endpoints, pues prácticamente le permiten al atacante tener control total sobre el mismo. Y teniendo el control sobre algún endpoint que esté vinculado a este Active Directory, ya tienes visibilidad de todo lo demás que esté en este Active Directory. Por lo que al momento de obtener acceso a un endpoint, ya desde aquí ocurre todo el tema de movimiento lateral, movimiento vertical, escalado de privilegios, otros ataques, ya hasta que se logra obtener el privilegio de administrar de dominio, que es lo que principalmente buscamos cuando realizamos un ataque sobre Active Directory. Por ahí preguntan, como buena práctica, ¿sería adecuado sincronizar con el AD cuentas con roles privilegiados en Entra ID? Aquí sí es un tema delicado. No soy experto en temas de identidades o cómo configurarlo, pero yo desde mi ignorancia pensaría que sería lo opuesto. Las cuentas privilegiadas, las cuentas con roles más importantes, yo no las sincronizaría. De hecho, no las sincronizaría y las excluiría de esta sincronización, porque en pocas palabras, si alguien compromete el Active Directory en premisa y simplemente modifica alguna de estas cuentas privilegiadas, ya tendría la posibilidad de acceder con contraseña válida a Entra ID utilizando esta contraseña que él mismo se puso en el Active Directory en premisa. Por lo que desde mi ignorancia, yo diría que sería todo lo contrario. En caso de necesitar sincronizar las cuentas, pues yo sincronizaría las cuentas que no tengan aquellos roles privilegiados. Y los administradores, ya aquellos que sí van a realizar todas las configuraciones, pues que tengan sus 3, 4, 5 contraseñas de ser necesario. Sí, porque incluso, y eso es así, no, tu ignorancia está clara, es así. Usuarios administradores de nube existen solo en la nube, pero también pasa en premisa. Carlos Solís es el administrador de servidores. Está bien, tú tienes tu usuario administrador para actividades administrativas y mi usuario del día a día, con el que yo hago inicio de sesión en el Windows, con el que yo me conecto al correo. Entonces, es la misma lógica. Puedo tener mi usuario de 365 que eh, ese usuario es el que tiene el Outlook, el OneDrive, el Teams, pero el usuario administrador es otro usuario. Así debería ser. El usuario con privilegios, como tú dijiste, privilegio administrador, tiene que estar separado de la sincronización. Que si comprometes uno, porque si por alguna razón tienes el hash de la nube, entonces ya tienes el hash de premisa. Hay que Correcto. evitar eso a toda costa. Es así. No estás perdido, José. Estás perdido. ¿Algunas otras consultas, preguntas, inquietudes, quejas hacia José? Quejas. Defender for Identity apoya con reducir ataques de este tipo, siguiendo sus mejores prácticas. Pues la verdad es que sí.
porque Defender for Identity, si se mantiene, por ejemplo, en un Active Directory on-premise, detectaría ataques desde que se están intentando comprometer el Active Directory en premisa. Un DCSync o un ataque de PassDhash, que son ataques comunes que se realizan, bueno, el DCSync ya cuando comprometiste todo, pero un PassDhash, por ejemplo, que es algo que haces para poder comprometer un controlador de dominio si tienes un hash válido, pues esto Defender for Identity lo detectaría y si lo cortas el árbol desde la base, pues ya te ahorras todo el problema ahí arriba. Sí, vean al Defender Identity como un antivirus específico para identidad, en lo que es el controlador de dominio. Unas preguntas adicionales que José me cobra por hora. Parece que no. Bueno, José, de nuevo, gracias por tomarte tu tiempo, compartir ahí. Ya te comprometiste Me a comprometí ya. hacer como 5 talleres. Te comprometí 5 talleres, 3 bootcamp, 4 webinarios. Ahí vemos. Vamos a cuadrar la logística para hacerlo. Algunas, lo que podamos. Lo que no, bueno, ahí vemos también la logística. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, nuevamente, gracias, José. Si tienes algunas palabras adicionales, las cámaras son tuyas. Pues nada, primero agradecerte a ti, Carlos, por la invitación. Muy contento de poder aportar con esta sesión, hablando de temas que me gustan mucho, como es Active Directory, y agradecer al público por la atención brindada, sí, y esperando de que lo que hayan visto en esta sesión les sea de mucha utilidad. Sus labores cotidianas, cuando quieran probar alguna técnica nueva, y que esto les sirva para investigar más, montarse su laboratorio de Active Directory, practicar un poquito de hacking de Active Directory, y quién sabe lo vinculan con Entra ID y así practicar estas técnicas también en un entorno híbrido. Pues nada, agradecerles a todos por su atención y esperando que tengan una excelente noche. Chao. Chao y gracias. Y antes de irnos, recuerden, para que vean a José, le pidan un autógrafo, se tomen con él una foto. 30, 31 de julio, 1 de agosto, tenemos Dojo Conf. Los esperamos a los que son de afuera y los que son de Panamá, los esperamos en el evento. Feliz noche a todos. Muchas gracias.